¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. Gracias por estar de nuevo en sintonía. Miren, esta información la trae Bloomberg. No es cualquier cosa, el portal este del Reino Unido. Y está diciendo que la oposición venezolana termina boicot y participará en elecciones. Amigos de América Latina, el Caribe, el mundo, venezolanos, extranjeros, todos que nos sintonizan. Fíjense bien lo que les voy a explicar, porque estos medios de comunicación durante muchos años han estado engañando al pueblo venezolano con estos titulares. Acá en Venezuela hay muchas oposiciones, pero Bloomberg se refiere en particular a la oposición de Juan Guaidó, de Enrique Capriles, de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub y Manuel Rosales, la llamada oposición del G4 o plataforma unitaria. Porque la otra oposición se llama Alianza Democrática y está constituida por más de 30 organizaciones que desde el año pasado vienen conversando con el gobierno de Maduro, con el gobierno de Venezuela, y que no están de acuerdo con el bloqueo, las sanciones y la injerencia de el imperio A y el imperio B. Esta oposición del G4, plataforma unitaria, grábense bien los nombres. Por un lado, plataforma unitaria, Juan Guaidó, Capriles, Julio Borges, todos los que quieren guerra, todos los que han pedido sanciones, bloqueo a Venezuela. Esta es la que está decidiendo si va a participar o no en las elecciones del 21 de noviembre, donde se van a escoger 23 gobernadores, 335 alcaldías y consejos municipales. Esta es la oposición extrema, la que tiene plata, la que tiene control de los medios, control de las redes sociales, influencer, la que domina el escenario, la que apoyó a los gringos, la que apoyó a la Unión Europea. Si esta oposición dice no voy a participar, va a pasar lo mismo que en 2017 o en 2018 cuando las elecciones de Maduro, o diciembre de 2020 cuando las elecciones de la actual Asamblea Nacional, que van a decir que no es democrática, que es ilegítima, que es ilegal, que son aliados de Maduro y cosas por el estilo. Ahora, ya los gringos, ya la Unión Europea le dieron la orden de que tenían que participar. Pero ¿cuál es el problema dentro de esta oposición de Guaidó, Capriles y su grupo del G4 y Alianza Democrática? Que ellos mismos se están echando candela, cuchillo a cuchillo. Ellos no van a participar por derrotar al gobierno, no. Ellos van a tratar de participar para ver quién se queda como líderes de las oposiciones en los distintos estados y quién sale mejor fortalecido de acuerdo a los candidatos y los votos que ellos promuevan. ¿Sí me captan lo que les estoy diciendo? Es decir, la oposición ahorita en Venezuela, en estas elecciones, no se juega a derrotar al gobierno porque es bastante difícil que derroten al gobierno. No porque el gobierno lo esté haciendo bien, no, sino porque ellos van divididos como en 20 toletes. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de esa atomización? Que ellos van a utilizar este veredicto, estas elecciones, para medirse fuerzas internas entre ellos y luego negociar con los gringos, negociar con la Unión Europea, plata, beneficios para enfrentar supuestamente al gobierno de Venezuela. Es triste, ¿verdad? Pero esa es la realidad. No te dejes cambiar la realidad, no te dejes que lo que los medios de comunicación que dominan, que están al servicio de la propaganda de estos opositores, te cambien la realidad de Venezuela. Esto es lo que está pasando y a esto es lo que dice Bloomberg, que la oposición venezolana ahí está metiendo a todo el mundo. No, mentira, una facción, un grupo, que es el grupo que más hace bulla en redes sociales, que es el G4 o la Alianza Democrática de Guaidó, que es lo mismo. Entonces, ellos allí no se han puesto de acuerdo. Hasta los momentos dicen que van a participar según Bloomberg.
Claro que van a participar, eso lo sabíamos los venezolanos, porque esa fue la orden que dio Unión Europea y los gringos prácticamente desde enero de este año. Y ustedes saben que estos son partidos transnacionales, que sus jefes están en Washington, en Bogotá y en Medellín. Estos son partidos de corporaciones, de estados extranjeros, no son partidos de Venezuela prácticamente. Estos son partidos que los gobiernan a control remoto los gringos y los europeos. Tenemos que estar claros con eso. Y estos son los que quieren gobernar diferente al actual presidente que tenemos. Dios nos libre de estos tipos de traidores, de vendidos, de arrastrados a gobiernos extranjeros que lo que quieren es sanciones, bloqueo, una implosión social para que caiga el gobierno solito y ellos agarrar con los marines escoltándolos una alfombra y dirigirse a Miraflores y comenzar a gobernar. Qué mantequilla, ¿verdad? Sin el voto de los venezolanos. Bueno, ese es el cuento. Ese es el cuento. Hay como 30 oposiciones que se están batiendo a fuego, a cuchillazo limpio, para en esto de acuerdos o no acuerdos de candidaturas. Van a participar no para derrotar al gobierno, sino para ellos ver quién emerge como líderes frente a los gringos y frente a la Unión Europea. Te dejo eso para que ustedes saquen conclusiones. Vamos a seguir monitoreando este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.